Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Bien, pues vamos cerrando el día de hoy el libro de Nehemías, capítulo 13, versículo 1. La palabra del Señor dice así. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en el que los amonitas y moabitas no debían de entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Vamos a detenernos ahí y nada más como un recordatorio de lo que ya nosotros hemos visto en la historia de Israel. Podemos recordar cuando van regresando de Egipto en el Éxodo, que los amonitas y los moabitas no dejan pasar a la congregación hacia su tierra, ¿no? Ellos lo único que tenían que hacer era darles paso, decirles, sí, pasen, no hay problema, pero ellos los apedrean, les lanzan cosas, se van en su contra y vemos que el pueblo de Israel en ese momento tiene que dar una vuelta, tiene que buscar otro lado por donde llegar y ahora vemos la justicia de Dios, ¿no? Dios dice, nada, nada puede entrar, no va a entrar jamás en la congregación de Dios y eso es lo que Dios había dicho y entonces lo oye la ciudadanía, la gente en Jerusalén, la gente que está aprendiendo de lo que Dios quiere de ellos y dicen, híjole, es que tenemos un problema. Hemos estado con los moabitas, con los amonitas, tenemos familiares que se han casado con amonitas, con moabitas, no sabíamos. ¿Y qué es lo que deciden? Bueno, ellos deciden separar a todos los mezclados con extranjeros. Y ahí tal vez te va a parecer así como que, oye, eso no se te hace muy extremo, pero debemos recordar que Dios nos llama a ser santos. Y la palabra santo, ya lo hemos hablado muchas veces, es la palabra apartado. Entonces Dios lo que quiere es que seamos distintos, diferentes, que no nos mezclemos con las ideas de las demás personas, sino que confiemos plenamente en Dios. ¿Qué era lo que podía pasar si se mezclaban con los amonitas, con los moabitas y con todos los habitantes de esa región? Lo que iba a pasar es que estas personas les iban a empezar a inculcar sus propias ideas y era algo que ya estaba pasando en medio del pueblo. Entonces, cuando lo escuchan, dicen, no, sí es necesario separarnos y es necesario entender que en donde nosotros estamos, la ciudad de Jerusalén, es un lugar santo para Dios, es donde está el templo. Ahora, nosotros no creemos que Jerusalén sea el único lugar en donde habita la presencia de Dios. Nosotros sabemos que la Biblia nos enseña que nosotros hoy somos templo del Espíritu Santo y al ser nosotros templo del Espíritu Santo, nosotros no tenemos que mezclarnos con las ideas que hay alrededor de nuestras vidas, de otras personas, de sí ama a Dios, pero también, mira, ama a este santo, ¿no? O no, mira, no, no te hace mal. Si no te hace bien, no te hace mal el que tú tengas la medallita de tal santo o de tal cosa, ¿no? O que te hagan una limpia, no te hace mal, no te apures. Para nada. O sea, nosotros sabemos que eso no combina, que nuestra confianza está en el Señor, nuestra confianza no está en las cosas, en las posesiones, simplemente está en que Dios está teniendo cuidado de nosotros y que Él sabe, como nosotros leímos en Mateo el domingo, de qué tenemos necesidad antes de que nosotros lo digamos. Y por eso podemos orar a Él y podemos entregarle nuestras vidas y decirle, Señor, aquí está. Yo tengo este deseo, tengo este sueño, tengo este anhelo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Regresando entonces a Nehemías capítulo 13, ellos separan a las personas. Versículo 4. Y antes, perdón, y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Y tú te debes de acordar de, vamos a hacer pausa ahí, tú te debes de acordar de Tobías, este chisme que hemos visto en Nehemías, ¿no? Tobías el amonita, o sea que era de los de Amón, de los con los cuales no se tenía que juntar el pueblo de Israel, pero vemos que
el sacerdote Eliasib había emparentado. Muy seguramente había casado a una de sus hijas con Tobías y hemos visto que Tobías era un comerciante poderoso de la región, era un gobernante de la región, de los que buscaron parar la obra de Dios, pero Eliasib, y esta parte es bien triste, porque Eliasib es un sacerdote, era un levita, un servidor de Dios, pero él aun cuando se conoce la ley, aun cuando lo han leído, se ha interpretado, el pueblo ha aprendido, él no ha dejado sus lazos con Eliasib. Y entonces dice que pues, Eliasib era el jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios. Y a mí me llama mucho la atención cómo lo dice Nehemías, porque es un cargo importante. Era la cámara de los tesoros, ¿no? Entonces, Eliasib guardaba los tesoros del pueblo de Israel, pero más allá del pueblo de Israel, del templo. Y eso es algo que tú y yo ahora tenemos como responsabilidad en nuestras vidas. Y tú vas a decir, oye, yo no guardo la caja de la iglesia, yo no guardo la caja de mi negocio, yo no soy el que lleva las cuentas, no, pero somos el que lleva la cuenta de los tesoros de nuestra vida. ¿No? Entonces, tenemos la cámara de los tesoros de nuestra vida, que es nuestro corazón. Nuestro Señor Jesús justamente en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6 en el versículo 21 dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y entonces debemos ver a quienes guardamos o a quienes le hacemos espacio en nuestros corazones, ¿no? Y que el centro realmente sea nuestro Señor Jesús. Entonces vamos a ver qué había pasado con Tobías y con Eliasib. Verso 5 dice, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui a rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Vamos a detenernos ahí. Fíjate todo lo que está pasando, ¿no? Ahí Nehemías había salido con el rey Artajerjes y después de un tiempo dice que volvió a pedirle permiso. La verdad es que Dios le da mucha gracia a Nehemías delante del rey para que él pueda regresar como gobernador a Jerusalén. Pero lo que nos encontramos es que después del capítulo 12, donde hubo gran gozo, donde todas las cosas estaban en orden, pasa muy poco tiempo para que otra vez el pueblo de Israel en Jerusalén caigan en errores. Y eso es algo que tú y yo debemos de aprender. No pasa mucho tiempo para que nos equivoquemos. Por eso necesitamos estar en contacto con la palabra de Dios. Por eso necesitamos a alguien que guíe nuestras vidas. Y no te estoy hablando de que te guíe un pastor, no te estoy hablando de que te guíe un líder. El que debe de guiar nuestras vidas es Dios y es a través de la palabra. Entonces, es bien triste porque en este caso de Eliasib, que era un sacerdote, que era encargado de los tesoros, no se da cuenta de que la ley dice algo contrario a lo que él está haciendo y si se da cuenta no quiere verlo, no quiere hacer ojos de hormiga, como diríamos, ay, no va a pasar nada, no pasa nada. Pero no solamente metió a Jerusalén a alguien que no debía de entrar jamás en la congregación de los hijos de Dios, sino que lo metió hasta los atrios del templo, o sea, lo más profundo de la devoción de Israel, de la devoción del pueblo judío. Luego lo metió hasta los atrios del templo en donde se guardaban los tesoros y fíjate, echó fuera los utensilios, el diezmo del grano, del aceite, de los sacerdotes, o sea, todas las cosas en donde se guardaban las ofrendas para Dios y el alimento para los servidores de Dios, lo quitó. Todo por poner a una persona que realmente era un enemigo, no solamente en ese momento, sino que históricamente los amonitas habían mostrado un corazón duro ante las necesidades de sus prójimos, ante las necesidades del pueblo de Dios, ¿no? Y tristemente de así por
una alianza política, una alianza social, por querer mucho a esta persona, lo que hace es hasta hacerle una habitación en un lugar que no le correspondía. Y aquí viene una pregunta para nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos permitido que personas que son mucho menos que la presencia de Dios, que los tesoros que podemos guardar y debemos guardar en nuestros corazones, quiten el lugar de Dios en nuestras vidas o le roben lugar a las cosas de Dios, ¿no? Y a veces decimos, ¿qué tanto es tantito? O sea, nada más un poquito. Y nosotros debemos tener cuidado de que nuestro tesoro sea Dios y que nuestro corazón esté girando alrededor de Él en la búsqueda de ese tesoro, de estar en una relación con Dios. Y entonces, cuando Él regresa, a mí me llama mucho la atención en el versículo 8 cómo dice Nehemías, me dolió en gran manera, ¿no? O sea, Nehemías se entera y le duele de tal forma que vemos que explota en ira y arroja todos los muebles de la casa de Tobías fuera y limpia. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer cuando nos damos cuenta de que algún área de nuestras vidas ha caído en descuido y nos hemos alejado de Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar ordenar nuevamente nuestras vidas. ¿Y por qué te digo esto? Porque no había pasado mucho tiempo de que todo había estado en orden y de repente empieza a haber desorden. Y lo mismo pasa con nosotros. Muchas veces no va a pasar mucho para que nosotros veamos que hay cosas en desorden en nuestras vidas y tenemos que dolernos. Pero no solamente dolernos y decir, ay, es que me dolió y pues ya ni modo que siga así, sino dolernos y tomar acciones, acciones rápidas y contundentes, buscando glorificar a Dios, que es lo que hace Nehemías. Y entonces limpia todo lo relativo a Dios. Y nosotros tenemos que limpiar justamente todo en nuestra vida, que todo gire alrededor de Dios. Y cuando decimos todo, es cada área de nuestras vidas, cada situación, cada lugar en donde convivimos, cada persona con lo que hacemos. O sea, cada situación debe de estar girando en torno a Dios. Y si hay algo que no y te está costando trabajo, ahí es donde debes de actuar violentamente, ¿no? Ahí es donde debes decir, no, ya, es tiempo de esta decisión. Y yo creo que a todos nos cuesta trabajo. No me imagino a Nehemías, porque Nehemías se estaba echando de enemigo a Eliasib, el sacerdote, y también a Tobías, ¿no? El amonita, que ya sabíamos que Tobías no lo quería para nada. Pero regresamos al texto, en el versículo 10 dice, encontré a sí mismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces, fíjate, los que ya se habían organizado, que estaban cantando, que estaban ofreciendo sacrificios, pasaron un tiempo después de que Nehemías se fue, en el cual no recibieron lo que ellos necesitaban para vivir. ¿No? Y entonces, ¿qué pasó? Que cada uno de ellos huyó hacia el lugar donde vivían, a su heredad, esa parte es bien triste, porque fíjate cómo es que una pequeña cosa cambió muchas cosas. O sea, el hacer una habitación para algo que era contrario a Dios en el templo hizo que todo lo relativo al templo, toda la adoración, todas las cosas buenas empezaran a fallar. Y eso es lo que pasa si tú y yo no ordenamos todas las cosas que giren alrededor de Dios. Poco a poco va a volver a empezar a fallar cada área de nuestras vidas. Y ese no fue el error de los levitas, porque ahí tú puedes decir, ah, oye, pero pues los levitas debían de seguir adorando a Dios. Sí, pero tenían que comer, tenían también que sostener a sus familias y entonces ellos terminaron huyendo. El problema fueron los oficiales, el problema fueron los líderes, el problema fueron los sacerdotes, aquellos que eran los encargados. Y ahora tú vas a decir, ah, entonces si yo me equivoco, el problema es del pastor y de los líderes de la iglesia y la respuesta es no. Porque tú eres el líder de alabanza de tu vida, el líder de alabanza de tu familia, tú eres ahora el sacerdote de tu familia, la sacerdote de tu familia, tú ofreces sacrificio vivo en olor fragante al Señor, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12. Entonces, de nuestra cuenta corre que si vemos situaciones que están contrarias a Dios, tenemos que corregirlas. Pero vamos a continuar. Verso 11. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite
a los almacenes. Fíjate, cuando Nehemías pone en orden las cosas, el pueblo comienza a llevar el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. El problema no era el pueblo en ese momento. El problema era el liderazgo que se estaba ejerciendo y que se había alejado de Dios. Habían hecho algo que había provocado que se abandonara la alabanza y el servicio a Dios. Si nosotros comenzamos a dejar que haya cosas que provoquen en nuestra vida que abandonemos la alabanza y el servicio a Dios, poco a poco vamos a hacer que no solamente nosotros, sino los que están a nuestro alrededor y a nuestro cargo, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tus hermanas, tus amigos, tus familiares, tus conocidos, también se alejen de Dios por causa de nuestra vida y de nuestros errores. Versículo 13. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc y de los levitas a Pedaías y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. A mí este versículo 13 me encanta porque habla de personas que tú no conoces, que yo no conozco, que no le pondría de nombre a uno de mis hijos Selemías o no le pondría Pedaías, pero que cuando yo leo el versículo 13 de Nehemías 13, lo que me encuentro es que ellos eran tenidos por fieles. Y eso es algo hermoso. ¿Cómo te tiene Dios? Porque no son tenidos por fieles delante del pueblo, sino delante de Dios. Y por ser fieles a Dios, son tenidos por fieles por las personas. Y eso es algo que nosotros tenemos que ser. Tenemos que ser fieles primero a Dios y que las personas vean que nuestra fidelidad no depende de cómo nos cae la gente o de qué ganancia vamos a obtener de ellos, sino que somos fieles porque le somos fieles a Dios. ¿No? Y ellos van a repartir a sus hermanos los levitas y ellos entonces van a ayudar a que se restaure la adoración y el servicio a Dios. Y sabes, eso también somos nosotros, somos restauradores. La Biblia dice, el apóstol Pablo nos enseña que a nosotros nos ha sido dado el ministerio, el llamado, el trabajo de la reconciliación. Y entonces ahora nosotros vamos por todos lados diciéndole a la gente, reconcíliate con Cristo. Cristo quiere reconciliarse contigo y quiere que tú tengas paz, que tú tengas gozo, que tú tengas esperanza, quiere que tu vida sea transformada. Y eso es algo hermoso. Versículo 14, fíjate la oración de Nehemías, porque son oraciones bien pequeñas las que vamos a encontrarnos ahora con Nehemías, pero que son oraciones profundas. Dice, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. La oración de Nehemías es, acuérdate de mí y no borres. Cuando tú y yo leímos Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 14, versículo 13 dice lo siguiente. Déjame te lo leo. Es, te lo leo rápido. Apocalipsis 14:13 dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y esa parte es hermosa porque tú y yo sabemos que cuando descansemos, cuando seamos llamados a la presencia del Señor, si Él no viene antes, nuestras obras van a seguir. ¿Y cómo van a seguir? Las personas van a seguir amando a Dios por cómo nosotros les enseñamos que amamos a Dios. Tus hijos, tus amigos, las personas a tu alrededor van a poder confiar en el Señor por cómo vieron que tú y yo confiábamos en el Señor. Entonces, la oración de Nehemías es bien profunda. Ahora, en este sentir de Nehemías es, Señor, acuérdate de mí, te estoy siendo fiel. Y ser fiel trae grandes promesas a nuestras vidas. ¿No? Trae la promesa de la salvación. Cuando tú y yo leemos Mateo capítulo 24, versículo 13, te lo leo, dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces, fíjate, en la fidelidad a Dios hay salvación a nuestra vida. Perseveremos hasta el fin. También en Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 habla de que en la fidelidad los fieles a Dios obtendrán vida. Fíjate, te lo leo. Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 dice así, no temas en nada lo que vas a padecer.
He aquí que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿No? Entonces ahí vemos, Él nos da salvación cuando somos fieles, Él nos da vida y también nos da grandes recompensas. Eso lo podemos encontrar en el libro del profeta Daniel capítulo 12 versículo 13. Entonces, cuando tú y yo vemos todo esto, lo que nos encontramos es que tú y yo debemos de ser tenidos por fieles por la gente, pero no porque queramos quedar bien, sino porque le somos fieles a Dios. Que tu esposo, tu esposa, tus padres, tus hijos, tus hermanos digan es que le es fiel a Dios y por eso está siendo diferente y por eso hace las cosas distintos a todos, ¿no? Y sabemos que en la fidelidad a Dios hay salvación, vida y grandes recompensas. Eso es lo que está orando Nehemías en capítulo 13 versículo 14 del libro de Nehemías. Continuemos en el versículo 15. Dice, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en día de reposo y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que ustedes hacen, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así sus padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y ustedes añaden ira sobre Israel profanando el día de reposo? O sea, Nehemías, fíjate que no está peleando con la gente que no es del pueblo de Israel. Nehemías le está reclamando a los que conocen las promesas, a los que conocen su pasado. Ellos en capítulos anteriores, en el capítulo 10, cuando descubrieron que tenían que adorar a Dios, ellos se comprometieron, le prometieron a Dios que no iban a dejar que personas entraran a Jerusalén ni negociaran en el día de reposo. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Se habían olvidado, ¿no? Y acuérdate, Nehemías ahora está regresando y está diciendo, hay muchas cosas que han salido mal. Nos hemos equivocado y hay que volver a edificar las cosas, ¿no? Hay que caminar hacia atrás, tirar lo que se hizo desde que yo no estaba y volverlo a hacer, edificar, reedificar una relación con Dios. Y eso es lo que Nehemías está pidiendo aquí, ¿no? Y entonces, pues por eso es que le reclama a las personas y que son de Jerusalén, que son judíos, y les dice, ¿no se acuerdan lo que pasó? Lo que Dios hizo con nuestros padres porque profanaron el día de reposo y tú y yo podemos recordar las consecuencias de hacer las cosas mal. Deuteronomio capítulo 28, si estás anotando ahí, anótalo, tal vez ya te lo sabes de memoria. Hemos hablado mucho de Deuteronomio 28, es donde vienen las bendiciones de servir a Dios, de amar a Dios y las maldiciones de alejarse de Dios, ¿no? Y entonces vemos, nos conviene servir a Dios, ¿no? Y no añadir ira. Verso 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abrieran hasta después del día de reposo y puse a las puertas algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancías. Fíjate, pone en orden las cosas en Jerusalén, no permite que entren los negociantes de mañana, que todo esté cerrado. En el día de reposo es un día santificado para Dios, es un día en el cual el pueblo tenía que descansar en Dios, meditar en Dios, saber que Dios era el que le proveía de todo y que no iba a pasar nada. No iba a pasar nada si ellos volteaban a Dios y ponían en el centro de sus vidas a Dios en el día de reposo y iban a reiniciar los negocios y Dios los iba a prosperar. Pero pasa que los negociantes de las otras regiones llegaban en día de reposo, ¿no? Y no solamente fue una vez, dice, no una, dos veces los negociantes, ¿no? Y ahí es una figura de lenguaje que nos habla de que varias veces regresaron y buscaban entrar. Y lo que va a pasar es que se encuentran con que está cerrado. Y esta parte es padre porque nos recuerda que muchas veces las personas van a regresar y nos van a estar diciendo, ándale,
negocia conmigo, ándale. Mira, no pasa nada, no te va a pasar nada si faltas a la congregación, si dejas de leer, si dejas de buscar a Dios. Y nosotros tenemos que ser como Nehemías, tajantes. Está cerrado y bien cerrado, ¿no? Cerrada, bien cerrada la puerta negra con candados y todo. Bien. Entonces dice verso 21, y les amonesté y les dije a los mercaderes, ¿por qué se quedan ustedes delante del muro? Si lo hacen otra vez, les echaré mano. Desde entonces no vinieron en el día de reposo. La tentación va a ser recurrente, pero tenemos que cerrar las puertas a lo que nos aleja del propósito de Dios en nuestras vidas y a lo que nos aleja de que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Verso 22. Y dije a los levitas que se purificaran y vinieran a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Segunda oración de Nehemías, ¿no? Le dice a los levitas que se purifiquen, que cuiden las puertas, que santifiquen el día de reposo y le dice a Dios, acuérdate de mí por lo que estoy haciendo. Pero llama mucho la atención que sí, perdóname según la grandeza de tu misericordia. ¿Por qué pide perdón él si al parecer él está haciendo las cosas bien? Porque no importa qué tan bien estés haciendo las cosas, siempre hay algo en lo que te vas a equivocar. Y Nehemías sabía, no soy perfecto, no soy suficiente, yo fallo, necesito de tu misericordia. Verso 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, cosas que no tenían que hacer, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo, y reuní con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no darán sus hijas a sus hijos y no tomarán de sus hijas para sus hijos ni para ustedes mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado por Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a ustedes para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Zambalad Horonita, por lo tanto lo ahuyenté de mí. Tercera oración de Nehemías. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Fíjate, en esta parte Nehemías se vuelve loco, ¿no? Y riñe contra ellos, los maldice, los hiere, les arranca los cabellos, los hace jurar. Y todo esto, ¿por qué? Porque ellos se habían mezclado y dice, la mitad de sus hijos hablaba la lengua de Asdod, no hablaban judaico. Y lo que nosotros podemos interpretar de aquí es que ellos no conocían el hebreo y por lo tanto tampoco conocían la escritura. Sabemos que la escritura la leían en hebreo, ¿no? Entonces eran personas que realmente no conocían la escritura, no conocían la voluntad de Dios para sus vidas y estaban haciendo las cosas mal. Entonces Nehemías se desespera y dice, no, es que ¿cómo puede ser? Y ahora, aquí viene algo bien importante para nosotros. ¿Cómo le hablamos de Dios a las personas o cómo hablamos con las personas? ¿No? Porque lo que nosotros nos vamos a encontrar es que ellos no hablan hebreo, pero entonces sus hijos hablan como la gente de Asdod, ¿no? Hablan esa lengua y muchas veces las personas que están a nuestro alrededor, que conviven con nosotros, vamos a pensar en nuestros familiares, en nuestros amigos, ¿con qué lengua hablan cuando se relacionan con nosotros? Con la lengua del mundo, ¿no? O sea, y cuando me refiero a la lengua del mundo, no me refiero a inglés, francés, italiano, portugués, ¿no? Sino con maldiciones, o sea, y nosotros seguimos haciéndolo. Debemos de procurar cuidar cómo hablamos y cómo enseñamos. Sus hijos los escuchaban hablar a ellos la lengua de Asdod, no la lengua hebrea. ¿No? ¿Qué nos escuchan hablar las personas a nuestro alrededor? Nos escuchan hablar de Dios, nos escuchan hablar de nuestra esperanza, de nuestro gozo, nos escuchan confiar en el Señor para que ellos puedan replicar. Acuérdate que somos los sacerdotes de nuestras casas. Bien, regresamos y vamos cerrando ya el día de hoy con Nehemías, capítulo 13 y todo el libro. Dice el verso 30, los limpié pues de todo extranjero
y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Cuarta oración. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y eso es algo que tú y yo tenemos que hacer. Muchas veces podemos ser como Eliasib y como sus hijos, podemos ser como estos que se han mezclado, pero lo que tenemos que hacer ahora es regresar a Dios, limpiar nuestras vidas de todo aquello que es ajeno a Dios, poner a Dios en el centro y estar orando a Dios. Y nuestra oración no debe de ser gigantesca, no debe de ser súper amplia, nuestra oración debe de ser sencilla, diciéndole, Señor, acuérdate de mí. Señor, ayúdame, no borres mis misericordias, acuérdate de mis obras, de mi servicio. Señor, dame sabiduría. Señor, ten misericordia de mí. Acuérdate de mí, Señor, perdóname. Y al final la oración de Nehemías es, acuérdate de mí para bien. Que nosotros podamos, como dice el libro de Apocalipsis, ser hallados en el libro de la vida. ¿Qué te parece? ¿Me acompañas a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.